Buenos días, ¿cómo estáis? Continuamos con el capítulo 5, el libro rojo de Carl Jung. Ya os anuncio que capítulo tras capítulo la calidad y la intensidad de los sueños de los que escribe y toma notas Carl Jung van a aumentar. Digamos que vamos a empezar a entrar por algunas carreteras que tienen alguna curva que otra, alguna pendiente de bajada y de subida que son verdaderamente chocantes. Pero como estamos aquí para no tener miedo y estamos sin miedo para escuchar estas cosas que nos cuentan pues estas personas, en este caso de alto reconocimiento en el mundo de la psiquiatría, que dieron el paso hacia el otro lado, vamos a estar pendientes y a tratar cosas que seguramente muchos de nosotros nos han pasado y hemos vivido. Hablo de estas visiones o de cosas que hemos sentido o escrito, que a veces, por las causas que sean, nosotros no nos hemos atrevido, por ejemplo, a tratarlas personalmente, a volverlas a revisar. Como nos cuenta, por ejemplo, Joe Dispenza en esas visiones que tiene, o bien, por miedo o vergüenza, no las hemos hablado con otras personas. Por eso es tan importante el mensaje de estas personas que están y que siempre han estado en el mundo de la ciencia, del estudio de la mente, de los pensamientos, del más allá, de si hay vida después de esto, si no hay, de la física cuántica, de la física newtoniana clásica, lo que queráis. Tiene mucho que ver con el intento de siempre del ser humano, a partir de ciertas épocas, de pensar que nosotros a través de la ciencia, del orden y de la obediencia, podemos marcar el paso de la vida, sin entender y sin preocuparnos, a través de la conciencia, repito, de pensar por un momento que hay muchas más cosas además de estas. Así que vamos a continuar con el capítulo 5, que tiene un título un poquito peculiar. Se titula Viaje infernal hacia el futuro. Vamos a comenzar y a ver hacia dónde nos lleva. Cada capítulo empieza con el fin de la noche siguiente, es decir, es como va por días o por noches. Yo no sé si Carl Jung escribía por la noche, por el día, por la tarde, pero por la manera en que tiene de contar las cosas, asumo que está contando en el capítulo 5 lo que le pasó anoche. A la noche siguiente, el aire estaba lleno de muchas voces. Una voz fuerte gritó: «Me caigo». Otras gritaron confundidas y exaltadas entre medio: «¿Hacia dónde? ¿Qué quieres?» ¿Hacia dónde? ¿Qué quieres? ¿He de confiarme a esta confusión? Me estremezco. Es una profundidad horrorosa. ¿Quieres que me abandone al azar de mí mismo? ¿A la locura de la propia oscuridad? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Tú te caes, yo quiero caer contigo, quien quiera que seas. Este comienzo de este párrafo para mí tiene dos palabras importantes que tienen que ver con experiencias personales nuestras, que son me caigo, ¿hacia dónde? Me caigo hacia dónde y me caigo solo o alguien viene conmigo o alguien me acompaña, me caigo, esa sensación de inestabilidad, pero es una inestabilidad mental, de certezas, no mental de que estemos chalados, mental de certezas, cuando las certezas que teníamos que nos han contado van desapareciendo y se van haciendo de sólidas que eran a líquidas y luego etéreas. Esos convencimientos que hemos tenido siempre de cómo es la cosa, el futuro, el trabajo, el amor, las emociones, las relaciones, se rompe, me caigo. Y en ese caer, uno se pregunta ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde?
¿Qué pasa ahora? Esa parte desconocida. ¿Qué pasa ahora cuando me estoy cayendo, cuando me he caído? Que básicamente es cuando me he roto, cuando me he rendido, cuando he tenido una tragedia, un susto emocional, del tipo que sea, material. Y todo se te viene abajo. Y entonces te preguntas, ¿hacia dónde? Porque no tienes dónde agarrarte, porque el único agarre que hemos tenido ha sido el agarre del pasado. O cuando te has caído, me caigo, y preguntas y preguntas y preguntas y no encuentras, encontramos siempre las mismas respuestas de personas que con la intención de ayudar, al etiquetar, al estar instalados en el pasado, no tienen respuesta o no tienen la llave que abre la puerta al hacia dónde. Por eso es mágico lo que escribe Carl Jung, lo que escribe Krishnamurti, lo que escribe Joe Dispenza, lo que escribe Antonio Blay, que acabo de hacer un vídeo sobre él, Mario Puig Alonso, Edgar Tolle y muchos más. ¿Hacia dónde? Sabéis que el mundo, las personas, tenemos miedo al no saber, por eso nos cuesta tanto cambiar de hábitos. Por eso esta frase, este párrafo es tan importante, por lo menos para mí, al incluir esas dos palabras que son me caigo hacia dónde, en el sueño que está teniendo Carl Jung. En ese momento el espíritu de la profundidad abrió mis ojos y divisé las cosas interiores, el mundo de mi alma, la multiforme y transformable. En ese momento el espíritu de la profundidad abrió mis ojos y divisé las cosas interiores, el mundo de mi alma, la multiforme y transformable. Veo paredes de rocas grises a lo largo de las cuales me hundo en una gran profundidad. Me encuentro frente a una cueva oscura con una suciedad negra hasta los tobillos. Sombras flotan alrededor mío. El miedo me atrapa, pero sé que tengo que entrar. Aquí nos está haciendo una declaración de manera visionaria, es decir, de visiones. Nos está diciendo que él quiere entrar a ese mundo que llama oscuro, donde tiene los pies metidos en el barro, que es el mundo que ha tenido hasta ahora, el mundo de las certezas que un día se acabaron, y decide que quiere entrar a ver, quiere investigar. Esto es lo que significa en Krishnamurti, investiga. Esto es lo que significa también meditar. El miedo me atrapa, pero sé que tengo que entrar. Me deslizo a través de grietas angostas en la roca y llego a una cueva interna. En el mundo de las visiones, o sueños, como queráis, que todos hemos tenido, algunos de manera más potente, algunos las han entrenado. Por ejemplo, el mismo Nostradamus, este es uno de los más famosos, pero es que hay gente que la sigue teniendo. La manera en que procesamos o nos llegan esas imágenes tiene mucho que ver también con una parte dialéctica o cultural, es decir, de la palabra, de cómo nuestra mente recrea ciertas cosas. Para entender esto voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos ponemos a leer un libro, de lo que sea, no tiene por qué ser ficción, puede ser de cualquier cosa, una novela. Al leer, nuestra mente está procesando, está poniendo imágenes a lo que vemos. Es decir, más detalle. Si en una frase de una novela pone era una mujer alta, de pelo rizado, de mejillas sonrosadas que desprendían sensualidad. Un ejemplo. Vosotros, nosotros, yo, ya estamos haciendo o fabricando una imagen que tiene que ver con esa persona. Y seguramente cada uno de nosotros se ha imaginado una mujer distinta. Pues esto es lo mismo. Cuando uno tiene visiones, por eso es tan importante la ayuda en la interpretación. La ayuda en la interpretación no quiere decir que te digan lo que significa. No. La ayuda en la interpretación es que nos abran los ojos
a explicarnos que a veces esas cosas vienen de un lugar determinado que podemos tener cada uno producto de nuestra cultura. Seguramente un musulmán, seguramente no, un budista y un cristiano, cuando se habla de Buda, de Dios, de Alá o de lo que quieras, tiene unas percepciones visuales que son distintas y que están marcadas por nuestra cultura. Entonces, dicho esto, no tomar las palabras estas, porque a veces suenan un poquito, en el caso de Jung, como brutales, simplemente mirarlas, entenderlas y pensar que cada uno tiene su visión de las cosas. Por cultura, hay gente del norte de Europa que son culturas más frías, más oscuras de luz, o sea que les falta luz, que tienen menos luz que los demás, que los del Mediterráneo. Entonces suelen ser, cuando crean cosas, suelen ser más severas, más brutales. Digamos que el Mediterráneo tiene un toque como más fresco, menos dramático. Pero estas cosas pasan. Dicho esto, seguimos. Me deslizo a través de grietas angostas en la roca y llego a una cueva interna, cuyo suelo está cubierto de agua negra. Más allá, sin embargo, diviso una piedra roja brillante a la cual tengo que llegar. Vadeo a través del agua lodosa. Vadeo significa que pasa bordeando. La cueva está llena de un bullicio tremendo de voces que gritan. Tomo la piedra. Está cubriendo una abertura oscura en la roca. Sostengo la piedra en la mano, mirando interrogante a mi alrededor. No quiero obedecer a las voces. Ellas me mantienen alejado. Sin embargo, quiero saber. No quiero obedecer a las voces, dice. Ellas me mantienen alejado. Si haces un mini ejercicio acerca de esto, no quiero escuchar a las voces. Ellas me mantienen alejado. Esto es lo que llama Joe Dispenza el mundo exterior, que tiene tres componentes, la gran tríada, que es el espacio, el entorno, el cuerpo y el tiempo. Y esto es uno de esos. Ese es el espacio, el entorno. No quiero escuchar las voces que oímos, no solamente voces en la cabeza, sino las voces del día a día, las voces de la educación, de lo que nos cuentan. No, por aquí, no, por aquí, no, por aquí, no, eso está mal, no, por aquí. Que es constante, no solamente en el mundo intelectual, en el mundo diario. Nosotros lo hemos hecho con otros y a nosotros nos lo han hecho. Aquí no hay culpa de nadie. No quiere escuchar esas voces. ¿Por qué? Porque lo distraen de esa búsqueda que acaba de comenzar, que todos acabamos de comenzar, que es la de saber y conocer y preguntarnos. No quiero obedecer a las voces. Ellas me mantienen alejado. Sin embargo, quiero saber. Algo aquí ha de convertirse en palabra. Apoyo mi oreja en la abertura. Oigo el bramido de corrientes subterráneas. Veo una cabeza humana ensangrentada sobre la corriente oscura. Un herido, un despedazado flota allí. Contemplo esta imagen con estremecimiento durante largo tiempo. Veo pasar un gran escarabajo negro en la corriente oscura. En el fondo más profundo de la corriente brilla un sol rojizo, irradiando el agua oscura. Entonces veo y me atrapa un horror, un anillo de serpientes en las oscuras paredes de roca, buscando la profundidad donde el sol brilla opacamente. Mil serpientes se enroscan, cubren el sol, la noche profunda irrumpe. Un flujo rojo de sangre espesa y roja. Emana brotando durante largo tiempo, para luego endurecerse. Estoy cautivado por el espanto. ¿Y qué es lo que vi? Aquí, en esta manera de contar las cosas, que seguramente las vi así porque las cuenta así, en realidad, para ir deshojando, y de nuevo para no perder el miedo, y para perder el miedo, hay que decir que esto es el tratamiento que nuestra mente, memoria histórica de nosotros, en base a lo que hemos aceptado, oído y escuchado y aprendido en el pasado, recrea nuestros miedos de estas maneras. Cada uno la recrea de una manera. Por eso uno ve la cosa como súper dramática y otro la ve de una manera pues más light. Estos son los miedos internos.
que tenemos desde siempre. Todos hemos tenido y tenemos miedos internos. Hasta los más seguros y seguras, todos tenemos. Y es una manera de expresar lo que son sus miedos internos. Sana las heridas que la duda me inflige, alma mía. Él está hablando ahora con su alma, está diciendo, por favor, sáname esto que estoy viendo porque es que me tiene atormentado. También eso tiene que superarse para que yo reconozca tu suprasentido. Cuán lejos está todo y cuán regresado estoy. Recordad que este capítulo está hablando del futuro, es una visión de futuro, cómo está viendo él, en base a lo que ha conocido, el futuro. De momento pinta oscurito. Mi espíritu es un espíritu de tormento, él desgarra mi observar, quiere despedazar y arrancármelo todo. Aún soy víctima de mi pensar. Otra frase genial. Aún soy víctima de mi pensar. Lo que acaba de decir es que todo esto que le está entrando en la cabeza, ese cambio en su vida que ha decidido entrar en él, saliéndose de eso, todos esos criterios que él tenía aceptados y por los cuales era reconocido, él dice, aún soy víctima de mi pensar. ¿Cuándo podré ordenarle a mi pensar mantener silencio? ¿Que mis pensamientos, perros obstinados, se arrastren a mis pies? ¿Cómo puedo alguna vez esperar percibir más fuerte tu voz? Le habla al alma. ¿Ver más claramente mis visiones, tus visiones? Estoy desconcertado. Pero quiero estar desconcertado. Pues te he jurado, alma mía, que confiaría en ti, aun cuando tú me condujeras por la locura. ¿Cómo he de volverme partícipe de tu sol si no tomo la adormecedora bebida amarga y la vacío hasta el fondo? La bebida amarga es nuestros pensamientos que nos hacen daño. Por eso, cuando hablo de comprender y trascender el pasado o los pensamientos, no me gusta la palabra borrar, desmemorizar. Y aquí tenéis un ejemplo de este superpsiquiatra que dice, espera, estoy desconcertado, estoy súper confundida, estoy que no me encuentro por ningún lado, pero tengo conciencia, que es lo que él tiene en este libro. Y luego dice, pero quiero estar desconcertado. ¿Qué está diciendo? Acepto este estado en el que estoy, de tristeza, de estrés, de depresión, de lo que te dé la gana, de insatisfacción. Estoy así y lo acepto. Pues te he jurado, alma mía, que ese es nosotros hablando en ese sentido, con ese ser superior, ese alma, ese Dios, con la búsqueda de encontrar algo nuevo, que confiaría en ti. De ahí la meditación. Aun cuando tú me condujeras por la locura, que no es la locura, es el cuestionamiento de las cosas que tenemos. ¿Cómo devolverme partícipe de tu sol? O sea, ¿cómo puedo llegar a verte, a sentir, a ser feliz yo? Si no tomo la adormecedora bebida amarga, es decir, si no enfrento y cuestiono todo lo que me asusta. Y lo vacío hasta el fondo. Es la meditación de Krishnamurti y entro a saber por qué tengo este recurso, por qué soy celoso, por qué soy iracundo, por qué soy un arrebatado, lo que os dé la gana. Y la vacío hasta el fondo. Ayúdame a no asfixiarme en mi propio saber. De nuevo, ayúdame a cuestionar todo lo que doy por válido en este mundo en el que me he cultivado, que es un mundo de ciencia, el suyo. Ayúdame a no asfixiarme, es decir, a no tener soberbia. Yo lo sé todo y los demás no saben nada y son analfabetos. Lo bueno de esto es que lo dice él. Y claro, como lo dice él, que era el sistema, el jefe del sistema, el faro del sistema, como tantos otros,
a la hora de echarse para adelante con todos los trastos para criticar a Carl Jung, pues es más complicado, porque los del sistema lo reconocían como sistema, y si lo reconocían como sistema tan válido, pues no les toca otra que aceptar que el número uno de los unos, pues piensa de otra manera. ¿Cómo lo vamos a contradecir? Esta es la suerte que tiene Carl Jung, que está perfecto, menos mal que la tiene él, porque si no los demás, el común de los mortales, que somos todos los demás, a la hora de defender una postura o opinar o tener una creencia, lo que os dé la gana, es más complicado, porque enseguida el tache, como no tenemos, digamos, pedigrí, por eso me gusta tanto el Libro Rojo, porque es la fortaleza o el apuntalamiento que podemos tener nosotros, los comunes, de decir, ya, pero si es que yo me sustento en él porque me da fuerza, ¿para qué? Para poder tirar para adelante yo con mi camino y luego ya hacernos fuertes. Ayúdame a no asfixiarme en mi propio saber. La plenitud en mi saber amenaza con abalanzarse sobre mí. Mi saber tiene un ejército de 1000 oradores con voces como leones. Es buenísimo. Mi saber tiene un ejército de 1000 oradores con voces como leones. El aire tiembla cuando ellos hablan y yo soy una víctima indefensa. Mantén lejos de mí al inteligente explicar a la ciencia. Ya me contáis la frasecita de Marra, mantén lejos de mí al inteligente explicar a la ciencia. Yo creo que esa frase le han estado dando vueltas científicos y expertos en la materia para ver cómo le daban la interpretación, para tratar de trastocar lo que ahí dice. Está más clara que el agua. Mantén lejos de mí al inteligente explicar a la ciencia. Aquel carcelero malvado que ata las almas y las encierra en celdas vacías de luz. No está diciendo que la ciencia no vale. A ver, la ciencia vale, no, la ciencia es importantísima, vale muchísimo. Es más, necesitamos de la ciencia. De lo que está hablando es de esa interpretación de la ciencia en la que mete intelecto, lo llama conocimiento, cierra los ojos y excluye a todo lo demás. Y al final se mercantiliza. El ejemplo claro de hoy en día, en el mundo de la psiquiatría, de hace mucho tiempo, sería el uso de las pastillitas, llámese medicamentos. En lugar de habernos enseñado y educado a buscar en nuestro interior, a trabajar la mente, los pensamientos positivos. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Cuestionarlo todo. Porque si no se cuestiona todo, pues no hacemos nada. ¿Cómo voy a cuestionar, a cambiar si estoy actuando desde el mismo lugar en el que estaba? Pues no, pero esto es muy común. Hemos hecho una autorrevisión y hemos decidido que esto es muy famoso. No, perdona, querido. Pero si tú sigues con tus mismas normas, ¿qué vas a cambiar? Nada. Pero ante todo, protégeme de la serpiente del juicio, que es una serpiente sana solo en la superficie. El juicio. En tu profundidad, sin embargo, es un veneno infernal y un perecer tormentoso. Quiero ascender como alguien puro en tu profundidad, vestido de blanco, y no llegar precipitadamente como un ladrón, arrebatarme y escapar sin aliento. Déjame permanecer en el desconcierto divino, a fin de estar preparado para ver tus milagros. Déjame apoyar mi cabeza sobre una piedra frente a tu puerta, a fin de estar preparado para recibir tu luz. Cuando el desierto comienza a volverse fecundo, trae vegetación extraña. Te tomarán por loco, te tomarás por loco, y en cierto sentido también estarás loco. En la medida en que el cristianismo de este tiempo prescinde de la locura, prescinde también de la vida divina. Aquí lo que nos dice en realidad, o la interpretación que yo hago, es que la locura, según en qué barrio se encuentre, es un camino de iluminación si se corresponde con la lógica y la norma aceptada por el poder, o se convierte en vamos a ingresarlo porque es un cuestionador. Todos en algún momento nos habremos sentido por ahí, en esa sensación. Notad lo que nos enseñaron los antiguos en la imagen: la locura es divina. No obstante, debido a que los antiguos vivieron esta imagen de las cosas,
Para nosotros se convirtió en una ilusión engañosa, pues nos convertimos en maestros de la realidad del mundo. Es indubitable. Si ingresas en el mundo del alma, entonces estás como loco, lo que acabo de explicar. Y un médico te tomaría por enfermo. Esto que digo aquí puede valer como enfermizo. Sin embargo, nadie puede tomarlo por más enfermo que yo mismo. Está hablando Carl Jung, alguien que ha tratado miles de personas. Así he superado la locura. Si no sabéis lo que es la locura divina, suspended el juicio y esperad a los frutos. No obstante, sabed que hay una locura divina que no es otra cosa que el dominio del espíritu de este tiempo por el espíritu de la profundidad. Y aquí está hablando del futuro de la realidad, y esto lo podemos llevar a la actualidad nuestra. No obstante, sabed que hay una locura divina que no es otra cosa que el dominio del espíritu de este tiempo, del que estamos viviendo, por el espíritu de la profundidad. Hablad luego de locura enferma, cuando el espíritu de la profundidad ya no pueda ceder y fuerce al hombre a hablar en lenguas, en vez de hacerlo en lengua humana, y le haga creer que él mismo es el espíritu de la profundidad. Pero hablad también de locura enferma, cuando el espíritu de este tiempo no deje a un hombre y lo fuerce a ver siempre únicamente la superficie, a negar el espíritu de la profundidad y a tomarse a sí mismo por el espíritu de este tiempo. El espíritu de este tiempo es no divino. El espíritu de la profundidad es no divino. La balanza es divina. Por estar atrapado en el espíritu de este tiempo, tuvo que acaecerme lo que precisamente me acaeció esta noche, a saber que el espíritu de la profundidad irrumpió con poder y arrasó con una ola potente al espíritu de este tiempo. Es decir, lo que está contando es que se dejó inundar por ese otro ser con el que está entablando conversaciones, con esa alma que a veces toma la forma física en sus visiones abiertas, visiones de ojos abiertos. Y le dijo, no, vas a entrar por aquí. Vas a entender la diferencia entre el espíritu del tiempo y el espíritu de la profundidad, de Dios, o de lo que queráis llamar. El espíritu de la profundidad, sin embargo, había ganado este poder por el hecho de que yo había hablado con mi alma durante 25 noches en el desierto y le había dado todo mi amor y toda mi sumisión. Durante los 25 días, sin embargo, le di todo mi amor y toda mi sumisión a las cosas, los hombres y los pensamientos de este tiempo. Solo por la noche iba al desierto. En ello podéis diferenciar la locura enferma de la locura divina. A quien hace lo uno y deja lo otro, podéis denominarlo enfermo, pues su balanza está inclinada. No obstante, ¿quién podría resistirse al miedo cuando le llegan la embriaguez y la locura divina? El amor, el alma y Dios son bellos y terribles. Los antiguos sacaron algo de la belleza de Dios y lo trajeron a este mundo, y entonces este mundo se volvió tan bello que al espíritu de este tiempo le pareció que era la realización del mismo y que era mejor que el regazo de la divinidad. Aquí está un poco recreándose poéticamente en el sueño, en lo que está experimentando. Digamos que está haciendo un poco de literatura. Lo terrible y lo sórdido del mundo yacían bajo la cobija y en la profundidad de nuestros corazones. Si el espíritu de la profundidad os toca, sentiréis la crueldad y gritaréis por el tormento. El espíritu de la profundidad queda preñado con hierro, fuego y crimen. Con derecho tenéis miedo del espíritu de la profundidad, pues él está lleno de horror. Vamos a hacer un inciso aquí para explicar algunas cosas. Cada uno de nosotros interpreta las cosas, como he dicho antes, en base a su cultura, su conocimiento, su visión de las cosas, la educación que nos han dado, hasta la memoria que tenemos del ADN.
Yo a veces me confundo si es ADN o DNA, porque como lo utilizo en inglés también. Entonces podemos encontrarnos con gente como Carl Jung, esto es para facilitar un poco el conocimiento de este texto, el entendimiento de este texto, que está así como... está un poco como bruto, ¿no? Está espeso, qué drama, la oscuridad, las rocas, los demonios, barro por todas partes, sangre, una cabeza que va flotando por ahí. Pero eso es él. Eso es él. Nosotros tendremos las nuestras. Eso es él porque tiene una lucha interna de un nivel galáctico y por su cultura, formación, en un periodo de la historia, porque él vivió 2 guerras mundiales y más cosas que vivió, pues sí, pues seguramente en ese entorno pues lo más normal es que tengas ese tipo de visiones, pero no prestarle esa excesiva atención a cómo está narrando la cosa, porque no tiene nada que ver con eso. Cada uno vamos a percibir y a tratar nuestras visiones de una manera distinta. Y esta es un poco potente, fuerte. Pues sí, es potente, fuerte. Pero si conseguís aislar esa parte, esto es como la Divina Comedia, que baja al infierno y empieza a contar cosas, pues sí, está muy bien que lo cuente, pero bueno, ¿es la otra vida así? Pues no. ¿O sí? Pero como no lo sé, yo no lo sé, porque tengo que verla con ese dramón. De nuevo, cada cultura, cada sensación, cada experiencia, pues por ejemplo, si os vais con alguien, habláis con alguien que haya estado, pues no sé, en una guerra de las de ahora, pues seguramente necesitaríamos de una persona verdaderamente especial, iluminada, que no viese el horror como lo está viviendo él. Entonces es lógico que cuando narre desde ese lugar. Dicho esto, seguimos. Podéis ver en estos días aquello que cobijaba el espíritu de la profundidad. No lo creéis, sin embargo, lo hubierais sabido si hubierais consultado vuestro miedo. Es decir, preguntarnos, tenemos miedo, no quiero hacer eso, me escapo. Uy, no quiero ver a ese, me escondo. Uy, no le doy la cara. No, porque... Importante. No enfrentar nuestros miedos, como nos lo han dicho antes. Enfrenta, bueno, sí. Yo lo que quiero decir es comprende. Es más potente para mí la palabra comprende que la palabra enfrenta. Porque enfrentas un estado que estás dejando todo ahí al libre albedrío a ver qué pasa. No conozco, al no conocer, desconozco cómo podría enfrentar ese miedo y cargármelo, por ponerlo en términos más brutales, con conocimiento. O sea, conoce y trasciende. Cero conflicto. Desde la luz roja del cristal resplandecía sangre sobre mí. Y cuando lo levanté para descubrir su misterio, ahí yacía lo espantoso descubierto ante mí. En la profundidad de lo venidero yacía el crimen. El héroe rubio yacía abatido. El escarabajo negro es la muerte que es necesaria para la renovación. Por eso se encendió después de ella un sol nuevo, el sol de la profundidad, el sol lleno de enigmas, un sol de la noche. La frase que importante es: el escarabajo negro es la muerte que es necesaria para la renovación. ¿Eso qué es? Pues mira, varios nombres. La transmutación de las almas, la metatástasis captón griega, el ave fénix, la autorrealización, el conocimiento y la transformación de los pensamientos del pasado llevados a otro lugar a través de la conciencia, la ley de la atracción, abandono, el cambio constante, la felicidad cuando la define Anthony de Melo. Para ser feliz hemos de estar dispuestos a cambiar constantemente. El héroe rubio yacía abatido. Esta frase me la voy a saltar porque si la analizamos con lo de hoy, con la idea de cómo se piensa hoy, tenemos un lío. El escarabajo negro es la muerte que es necesaria para la renovación. ¿Cómo voy a renovarme si estoy instalado siempre en la misma película?
en el mismo ciclo de pensar, en el mismo ciclo emocional. Y así como el sol ascendiente de la primavera vivifica la tierra muerta, así también vivificó el sol de la profundidad a lo muerto. Y surgió la lucha espantosa entre la luz y la oscuridad. Entonces estalló la fuente de sangre poderosa y largamente inagotable. Esto era lo venidero, que ahora estáis experimentando con vuestro cuerpo, y aún es más que todo eso. Esta visión, él tiene aquí una nota, dice que la tuvo la noche del 12 de diciembre de 1913. Estaba a punto de comenzar la Primera Guerra Mundial. O sea, Carl Jung empieza a tener visiones antes de la Primera Guerra Mundial y escribe sobre ellas. Pero es que no solamente la primera, es que luego sigue teniendo... Porque este libro lo escribió como en 15, 20 años. Esto no es un libro de un añito. Es un libro escrito durante 20, 30 años ahí, todos los días. En secretito. Por eso, estas palabras hay que ponerlas en contexto, estas visiones que tienen. Joder, pero ¿esto de qué está hablando? Pues está hablando de que es el comienzo de uno de los desastres más gordos que ha habido en la Tierra, para nosotros conocidos. Lo está empezando a sentir, y lo que tiene es un pelotazo mental entre su cambio de conciencia, el abandono de la ciencia como materia, como poder, como soberbia, para llevarlo al mundo del espíritu, del conocimiento verdadero de las personas, a la vez integrado en una situación mundial que es de crisis total, de pérdida de valores, de abuso, de terror, que es lo que está viendo. Por eso está escribiendo en el libro rojo, en estos momentos, que es el capítulo 5, de esta manera. La vida no proviene de las cosas, sino de nosotros. Todo lo que acaece afuera ya ha sido. ¿A qué os suena esto? Pues esto suena al Kybalión. Esto suena a Joe Dispenza. Esto suena a la ley de la atracción. Esto suena sobrenatural. Todo lo que acaece afuera ya ha sido. Cuando nos dice Joe Dispenza, en esa meditación cuántica, que no esperemos a que llegue la crisis para hacer el cambio, sino que ya antes de que ocurra, en un estado, pues bien, llamémoslo normal, feliz, contento, el que sea, que no es de crisis, o no es de supercrisis, empezarán a visualizar y a pedir lo que queremos desde ese estado de conciencia chulo, cuanto más mejor, para llamarlo y que se dé. ¿Y qué está diciendo aquí? Todo lo que acaece afuera ya ha sido. Y ya ha sido porque lo has visualizado dentro. Es que lo tiene escrito él aquí. Por eso, quien contempla el acaecer desde fuera ve siempre solo lo que ya ha sido y que siempre es lo mismo. Pero quien mira desde el interior sabe que todo es nuevo. Las cosas que acaecen son siempre las mismas. No obstante, la profundidad creadora del hombre no es siempre la misma. Las cosas no significan nada. Ellas solo significan en nosotros. Nosotros creamos el significado de las cosas. El significado es, y fue siempre, artificial. Nosotros lo creamos. Un árbol como palabra, un árbol, no es un árbol. Un árbol es la etiqueta que le acabamos de poner, pero el árbol no es un árbol, no es A-R-B-O-L, no. Masa que no sé qué, no es eso, es mil cosas más, es lo que nosotros le queramos dar. Vicente no es Vicente. Laura no es Laura, Debbie no es Debbie, es 1000 millones de cosas más que eso. Un jardín no es una hermosura, qué bonito, qué precioso, qué elegante, no es eso. El significado es y fue siempre artificial, nosotros lo creamos. Por eso buscamos en nosotros mismos el significado de las cosas, para que el camino de lo venidero se nos pueda manifestar y nuestra vida pueda continuar fluyendo. Lo que vosotros necesitáis viene de vosotros mismos. Vamos a poner de otra manera esta frase. Lo que nosotros necesitamos
viene de nosotros mismos, a saber, el significado de las cosas. El significado de las cosas no es el sentido que les es en particular. Ese sentido se encuentra en los libros de erudición. Las cosas no tienen un sentido. Por eso nos dicen tantas veces, es el empodérate, no les des poder al otro, o sea, dátelo a ti. Si tú estás dispuesto a que te digan una cosa y tomártelo en serio y darle importancia, pues ya tienes premio. Pero lo mismo interiormente. Si tú estás dispuesta a darle atención a la queja, por poner un ejemplo, pues tienes queja. El significado de las cosas es el camino de la salvación creado por vosotros. Nosotros tenemos el poder. La salvación creado por nosotros. El significado de las cosas es la posibilidad de la vida en este mundo creada por nosotros. Es el dominio de este mundo y la afirmación de nuestra alma en este mundo. Este significado de las cosas es el suprasentido, que no está en la cosa y tampoco en el alma, sino que es el Dios que se encuentra dentro, entre las cosas y el alma, el mediador de la vida, el camino, el puente y el paso hacia el otro lado. El reino de Dios habita en mí. Es la frase esa todo el tiempo dicha, que a veces como suena así, parece medio religiosa, medio bíblica, y dices, ay mi madre, pero esto ya me querían convencer. Significa eso. Yo no hubiera podido ser lo venidero si no hubiera podido verlo en mí mismo. ¿Qué está diciendo aquí? Que la consciencia es previa al cambio. Sin consciencia, pues habrá un cambio, pero será transitorio. Yo no hubiera podido ver lo que iba a venir, el futuro, si no hubiera podido verlo en mí mismo. Esto es súper importante. Por lo tanto, soy partícipe de aquel crimen. En mí irradia también el sol de la profundidad una vez que el crimen se ha consumado. En mí está también las 1000 serpientes que querían devorar el sol. Yo mismo soy asesino y asesinado, victimario y víctima. De mí mismo brota la fuente de la sangre. Nosotros somos todo. Llamémoslo yin y yang, la polaridad de la que habla el Kybalion. Nosotros lo tenemos todo. Por eso cuando hablamos de los demás, ejercitamos el derecho que nos creemos de la lógica en la vida de criticar a los demás. Antes de eso, y ya habla uno que ha sido un criticón de nivel galáctico, y opinión sobre todo lo que puedas opinar y más, hay que mirarse. Por eso cuando hablamos de autorrealización y hacemos ejercicios como los 12 pasos, revisiones, cursos de psicología, lo que os dé la gana, la culpa hay que sacarla, pero la culpa hacia los demás y la culpa del autocastigo nuestro no existe. En nosotros está lo renacido, donde sale el sol. En nosotros está la parte lúgubre, todo. Esto es lo que los pueblos presentan en los días actuales en actos inolvidables, los cuales son inscriptos con sangre en libros inolvidables para la memoria eterna. Esto está escrito en hace 1913, decía el otro, ¿no? Pues fijaros, esto lo sacamos hoy en día, lo ponemos ahora mismo, hoy que es lunes en la actualidad, y tenéis la respuesta, solo hay que mirar un poquito. Más, cuando os pregunto, ¿atacan los hombres a sus hermanos a fuerza de armas y con actos sangrientos? ¿Hacen algo así cuando no saben que sus hermanos son ellos mismos? Ellos mismos son victimarios, sin embargo, se prestan recíprocamente al servicio sacrificial. Tienen que sacrificarse a todos, pues aún no ha llegado el tiempo donde el hombre se clava el cuchillo sangriento a sí mismo para sacrificar a aquel que está matando al matar a su hermano. El tiempo aún no está maduro. Ya os he dicho antes que estas nuevas visiones son peculiares, son potentes, tienen mucha intensidad. Por eso estoy interviniendo para, de alguna manera, que entendamos todos por qué surgieron, en qué momento particular las escribió, porque es importante, porque si no decimos, hostia, esto es una fumada del 24,
Seguramente alguno lo veréis como una fumada del 24, porque la verdad es que cuando se recrea a contar ciertas cosas, por eso las explicaciones son importantes. Para decir, no pasa nada, no asustaros de lo que esté contando, como lo está contando, porque cada uno tiene una manera de percibir las cosas y contarlas. Producto de su cultura. Más dramático, menos dramático, como sea, no importa, porque al final lo que importa es el ir al lado al lado donde se ha ido él, al lado donde queremos ir nosotros, a ese lado del espíritu, de Dios, del conocimiento, de la felicidad, del descubrir, del cuestionar y de reconocer que hay otras cosas y que estamos cerca de ellas porque están dentro de nosotros. Eso es lo importante. A veces corrijo ciertas palabras porque si no, ya sabéis que el canal me pone una etiquetita. Entonces las cambia. Aún así, el tema de hoy está potente. Muy potente. El tiempo, y va a ir un poquito más, el tiempo aún no está maduro. No obstante, he de madurar a través de este sacrificio. Mientras sea posible, enfrentarse al otro, al hermano, en lugar de a uno mismo, el tiempo no estará maduro. Mirad lo que dice. No lo dice exactamente así, utiliza otra palabra, pero es igual. A ver, la he cambiado, pero me vais a entender. Mientras sea posible. Enfrentar al hermano en lugar de a uno mismo. El tiempo no está maduro. Tienen que acaecer cosas terribles hasta que los hombres se vuelvan maduros. De otra manera, el hombre no madura. Por eso, todo lo que acaece en estos días también tiene que ser así, para que pueda venir la renovación. Pues la fuente de sangre que le sigue al velamiento del sol es también la fuente de nuestra vida. Esto es una concepción de una visión que él tiene. Yo no sé si es una opinión o no es opinión. Yo aquí, en lo que acaba de decir, no tengo muchas cosas que decir porque no lo sé. Básicamente está diciendo que el ser humano está en un grado de conflicto con él mismo, que es capaz de acabar con su hermano en lugar de estudiarse a uno mismo. Y que eso es necesario para traer nueva vida. Pues esperemos que sea así. Yo no lo sé. Por eso no hago más comentario acerca de esto. En realidad estamos hablando de lo que cuenta Carl Jung. Tal como los destinos de los pueblos os los presentan en la cosa, así acaecerá en vuestros corazones. Cuando el héroe en vosotros está muerto, sale para vosotros el sol de la profundidad, brillando desde lejos y desde un lugar inaudito. Sin embargo, enseguida cobrará vida en vosotros todo lo que hasta entonces parecía estar acabado y se transformará en serpientes venenosas que querrán cubrir el sol y caeréis en la noche y en la confusión. Esto es el ego, nada más. El ego, el poder, el no preguntarse. Contado de una manera, pues, un poco así como griega heroica. ¿Pensabais que conocíais aquel abismo? ¡Ay, vosotros astutos! Otra cosa distinta es experimentarlo. Todo llegará, todo nos llegará. Pensad en todas las atrocidades y crueldades que los hombres han infligido desde siempre a sus hermanos. Eso ha de llegar a nosotros y a nuestro corazón. Hemos de padecerlo y superarlo. Quiero que veáis lo que significa el héroe condenado. Aquellos hombres anónimos que en nuestros días cometen actos delictivos y que son profetas ciegos que presentan en la cosa la verdad, como si esa verdad viniese de la mano de Dios. El héroe quiere desplegar todo lo que puede. Sin embargo, el espíritu anónimo de la profundidad conduce hacia todo lo que el hombre no puede. El no poder impide un ascenso más lejano. La altura mayor requiere una virtud mayor. Nosotros no la poseemos. Recién tenemos que crearla para el hecho de aprender a vivir con nuestra impotencia. A él tenemos que darle la vida. Pues ¿de qué otra manera ha de desarrollarse alguna vez hacia el poder? No podemos
acabar con nuestra impotencia y alzarnos por encima de ella. Sin embargo, eso es lo que precisamente queríamos. La impotencia nos supera y exigirá su participación en la vida. No perderemos en nuestro poder y, según el sentido del espíritu de este tiempo, creeremos que es una pérdida, mas no es una pérdida, sino una ganancia, aunque no en bienes externos, sino en aptitud interna. Lo heroico en ti, lo heroico en nosotros, es que estamos dominados por el pensamiento de que esto o aquello es lo bueno, de tal o cual logro, y que son indispensables, de que tal o cual cosa es desechable, de que tal o cual meta tiene que ser alcanzada con un trabajo dirigido en esa dirección, de que tal o cual placer tiene que ser inexorablemente oprimido bajo cualquier circunstancia. Así pecas contra la impotencia, mas el no poder es. Nadie debe negarlo, criticarlo o acallarlo. Bueno, aquí tenemos el capítulo 5 del libro rojo. Veréis, no es un libro nada complicado. Lo único que hay que entender, y para eso pues estoy yo, el tiempo en el que lo está contando, qué está ocurriendo en ese momento cuando lo está contando, qué significa para él ese cambio del mundo de la ciencia, donde era el heraldo de esa nueva psiquiatría, a este paso de la vida espiritual, del autoconocimiento, en el que él trabajaba del lado de la ciencia, y entender también a veces que en esos sueños que tiene, que son muy vívidos, que son sueños reales, él narra en base a la cultura que tiene y cómo percibe las cosas. Y a veces el uso abusivo, no abusivo porque tampoco es abusivo, porque está contando lo que él siente, no hay nada de abusivo, de esa negrura, oscuridad, de ese mundo tétrico que efectivamente existe porque estaba a punto de empezar la Primera Guerra Mundial, que no nos impacte ni nos afecte a la hora de tratar de entender su mensaje, que básicamente es un mensaje que se ha ido repitiendo año tras año a través de muchas personas. Paramos aquí en el capítulo 5. El siguiente capítulo, que es el 6, se llama La escisión del espíritu. Me da que seguimos por la misma línea. Tenedme paciencia, espero que os haya gustado. El camino es un poquito largo porque son unos cuantos capítulos, pero os aseguro que está lleno de cosas muy hermosas. Un abrazote.